Tardes a todos. ¿Se escucha? Ahora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes acompañándonos la tarde de hoy y a los que ya estén conectados o estén próximos a conectarse. Pues justamente esta charla para renovar o actualizar la información del trasplante renal de mano del servicio de nefrología. En mi caso yo soy la doctora Diana Madrid, residente del cuarto año de nefrología de este hospital, del Hospital Dr. Megrín, y pues representando un poco el equipo del trasplante de este hospital, el doctor Roberto Gallego, la doctora Raquel Santana y el doctor Abdel Santana. Pues vamos a dar inicio. Es importante hacer, digamos, actualización de todo el tema de información del trasplante renal en vista de que nuestros pacientes en diálisis o en las consultas de nuestro servicio pues vemos importantes dudas. Entonces, dentro de las preguntas principales que nos hacemos o que intentamos volver a explicar y actualizar sería: ¿qué es el trasplante renal? Empezar por lo básico. ¿Qué tipos de trasplante existen a día de hoy? ¿En qué consiste la lista de espera desde que yo o el paciente decide lograr un trasplante renal? ¿Quién puede ser trasplantado? ¿Todos somos susceptibles a ser trasplantados o donantes? ¿Cuáles son los resultados que tenemos a día de hoy en nuestro país? ¿Y cuáles son las complicaciones más importantes o de las que debemos saber de cara al trasplante renal? Entonces, un poquito la historia del trasplante, remontarnos un poco a Boston de 1954, en el cual se realizó el primer trasplante renal, y en España, ya en abril del 65, se realiza el primer trasplante en el Hospital Clínic de Barcelona. Es verdad, y tenemos que presumir de ello, es que el número de trasplantes en España ha ido incrementando año tras año y encabeza a día de hoy la lista mundial de mayores donantes y mayores trasplantes renales en el mundo. Y para ello, pues lo que nos dicen las estadísticas o lo que nos registra cada año la Organización Nacional de Trasplante. Para el 2024, en su última publicación, pues seguimos encabezando con un 48,9% el país que más trasplanta a nivel mundial, incluso por encima de países de mayor desarrollo. Entonces, siguiendo con las estadísticas para irnos refrescando de cara a lo que nos registran las organizaciones, podríamos decir que en comparación al año previo, esto del 2022, ya que todos los años actualizamos según el año previo, para el 2023 se ha aumentado un 8% en la cantidad total de trasplantes renales, en este caso, en España, con lo cual pues es un hallazgo o es una actitud bastante aplaudible. Yéndonos un poco a esta actividad por comunidades autónomas, podemos ver que dentro de todos los tipos de trasplantes, aunque yo me estoy centrando en el trasplante renal, recordemos que está el hepático, el cardíaco, el pulmonar, el páncreas, incluso el renopáncreas, entre otros, se ha hecho un total de 2.676 trasplantes renales, esto entre enero y agosto del 2024, siendo en Canarias 140 trasplantes renales y pues sigue prevaleciendo que la comunidad autónoma de Cataluña sigue siendo pues la comunidad autónoma que más trasplantes renales realiza al año. Entonces, ¿qué es el trasplante renal? ¿Cómo es eso que me trasplanto? ¿Dónde va este órgano? ¿Por qué? Entonces, consiste en colocar un riñón sano procedente de un donante que asume pues la función de los riñones que en los pacientes pues ya funcionan poco o nada. Sigue siendo el tratamiento de elección en la insuficiencia renal crónica terminal debido a su mayor supervivencia, mejor calidad de vida y estadísticamente pues así también lo demuestra. ¿Qué tipos de trasplantes hay o qué tipos hay? De trasplantes de donante cadáver podríamos hablar de dos de ellos. En muerte encefálica, que es aquel paciente que se declara muerte cerebral por X causa desde el punto de vista neurológico, y la muerte por asistolia, esta que se ha ido incorporando en los últimos años con resultados bastante similares de supervivencia en cuanto al trasplante de un donante en comparación con el muerte encefálica. Y existe también el donante de vivo, que esto puede ser emparentado genéticamente, cuando hablamos de padres, hijos, hermanos, no emparentado genéticamente, como podría ser una pareja, y aquí entramos en el intercambio de parejas o cruzados. Por ejemplo, si mi pareja y yo resultamos no ser compatibles con respecto al grupo sanguíneo o tenemos alguna otra incompatibilidad, pues podríamos cruzarnos con otra pareja en el cual podríamos hacer el switch. Esto es lo que llamamos el intercambio de parejas o trasplante cruzado. Vale.
Resalto de alguna manera también la estadística propuesta por la ONT en cuanto al donante vivo en España, que yo creo que es algo que debemos seguir reforzando en nuestras consultas, debido a que el pronóstico del donante de vivo se ha demostrado pues, que es mejor en cuanto al donante del trasplante, de cadáver, perdón. Siendo esto o viendo un aumento de un 24% con respecto al año previo de las donaciones en vivos que se han registrado en nuestro país en el último año. Entonces, características de los donantes, esto por curiosidad, cultura general, diría yo. Tenemos que más de la mitad de los pacientes donantes tienen más de 60 años, el 30% mayores de 70 años y el 5% mayores de 80 años, siendo una edad media de donantes en torno en los últimos 3 años entre 59 y 60 años. Pero ¿qué destacaría yo un poco de esta gráfica? Que en los últimos años hemos visto un aumento de donantes más añosos y precisamente pues receptores también más o menos de la misma edad, con lo cual pues beneficia o de alguna manera incentiva el trasplante renal incluso en personas que antes se pensaba no pudiesen por edad recibir un trasplante. Entonces, ¿quién puede ser trasplantado y cuáles serían las contraindicaciones? Pues el trasplante está indicado en todo paciente con insuficiencia renal crónica en diálisis, hemodiálisis, la diálisis de la sangre, o la diálisis peritoneal, la diálisis del abdomen, de la tripa, o como lo conozcan, o aquellos pacientes que tengan una insuficiencia renal crónica irreversible y estén en una situación de prediálisis, que son los que vemos nosotros en consulta. Estos que hablamos un poco de términos analíticos con un aclaramiento de creatinina o con una función renal por debajo del 15%, por así decirlo. Entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones? ¿Cuáles serían las razones principales un paciente no puede ser beneficioso de recibir un trasplante? Pues existen ciertas contraindicaciones, algunas absolutas y algunas de alguna forma relativas, que deberíamos tener en cuenta o recomendar o saber de cara a hablar de trasplante. Las absolutas, pues efectivamente, un poco lógica, una neoplasia activa, un paciente con un proceso oncológico activo en tratamiento quimioterapia o radioterapia activa, una infección activa, porque recordemos que todos estos pacientes se van a someter a una cirugía que no es sencilla y a su vez a fármacos, que ya hablaré posteriormente, que también nos disminuyen las defensas, que tengan una afectación orgánica grave, ya sea una cardiopatía, EPOC, que son las enfermedades pulmonares importantes, alguna hepatopatía. Cuando también existan pacientes que tengan una expectativa de vida menor de 2 años, y aquí entran un poco los pacientes oncológicos, aquellos pacientes con enfermedades psiquiátricas descompensadas, aquellos pacientes que, digamos, no sean capaces de manejar propiamente su medicación o sean capaces de reconocer algún proceso que esté interrecurrente en cuanto al trasplante se refiere, o activamente consumo de alcohol y drogas. Dentro de las relativas, y aquí podríamos hasta a veces discernir entre una comunidad autónoma y otra, pero tener en cuenta que antes se sabía que la edad por encima de 70 años realmente se tendría que estudiar muy mucho, y a día de hoy se sigue haciendo, cuál sería, digamos, el beneficio o relación riesgo-beneficio que pudiese tener un trasplante. Se sabe que ahora mismo no es una contraindicación absoluta. El paciente que sea obeso, que tenga un IMC mayor de 30, pero que también podemos someterlos a X terapias, X fármacos, que podríamos incluso reducir este IMC para lograr, digamos, una optimización del peso y de su calidad de vida de cara a enfrentarse al trasplante. Que tengan una infección hepática con replicación activa, que tengan también un incumplimiento terapéutico, y esto lo vemos nosotros un poco en las consultas, las enfermedades inflamatorias intestinales, y estos cuando tengan un brote o una situación activa consecuentemente. El VIH, que también se pudiese desglosar porque no es una contraindicación absoluta, o alguna vasculopatía grave que en cuanto a temas de conexión, aunque yo no soy cirujana, es conexión de vasos, luego nos dé muchísimos problemas de cara al tema vascular en el trasplante. Entonces, nos preguntan mucho desde diálisis o incluso desde las consultas qué es lo que necesito, o cuáles son los requerimientos, a qué pruebas nos tenemos que someter para ser incluidos en esta famosa lista de espera. Entonces, obligatorios, todos los que expongo en esta diapositiva, no me voy a detener tantísimo, pero tanto pruebas físicas, serológicas, analíticas, ecos, electros, rayos X, pruebas de imagen, todas ellas importantes y necesarias para incluir en la lista de espera, y
algunas u otras, dependiendo pues, si eres hombre o eres mujer, que necesitamos, digamos, vigilar y valorar desde todo punto de vista el paciente para que se enfrente al trasplante sin ningún hallazgo incidente o sin ninguna patología que no se haya diagnosticado hasta ese momento. Entonces, una vez en la lista de espera, ¿qué pasa? ¿Quedamos en un vacío? Pues no. Esta lista de espera, ya realmente organizado por el equipo de trasplante de nefrología, se organiza en cuanto a grupo sanguíneo, al tiempo que lleva en diálisis, a la gravedad del paciente en cuanto que necesite, por criterios analíticos o clínicos, trasplantarse, digamos, con más rapidez, la compatibilidad en el momento en que surjan los donantes, la edad, y esto, como dije, en paréntesis, el grupo sanguíneo, como ya les hablé, el peso y la talla, que también son datos importantes en el momento de hacer el match con el donante. Aquí pongo urgencia cero o PATI, que es el programa de los pacientes hiperinmunizados, que son aquellos que están enfrentándose a un segundo, terceros y hasta cuartos trasplantes renales, que pues ellos por tema de inmunidad y de compatibilidad pues tienen una situación peculiar, que tenemos que estudiar y que cuando surjan pacientes compatibles para ellos, surge la alerta a nivel nacional y posiblemente un riñón de otra comunidad autónoma pues se traslade al paciente PATI, que así sea más compatible. Entonces, nosotros, como decimos en las consultas y hacemos un montón de hincapié con el tema del tratamiento inmunosupresor, existen, digamos, las 4 patas o las patas necesarias para mantenerse bien en el trasplante. Y yo creo que es importante que todo paciente trasplantado o que vaya a trasplantarse conozca y que le suenen mucho, muy mucho, estos fármacos. Entre ellos los esteroides, los inhibidores de la anticalcineurina, esto sonará tacrolimus, ciclosporina, ¿vale? Los inhibidores de la mTOR y el micofenolato de hemofetilo. Esto suena un poco garabato, pero sí que es verdad que son fármacos que todo paciente tiene que estar, trasplantado tiene que estar familiarizado. A ver, es importante y hacemos hincapié en estos fármacos precisamente porque son los que nos van a mantener, digamos, estable o en una situación estable en la vida del trasplante, sin olvidar y teniendo en cuenta antes de trasplantarse que además pues, no está exentos de riesgo. Como buenos fármacos, tienen efectos secundarios, que es bien saberlo, porque nos vamos a enfrentar, nos los vamos a recibir, y es importante pues, que sepamos un poco que tienen muchísimos efectos secundarios, desde quedarnos alopésicos, se nos caiga el pelo, o no salga mucho pelo, que son efectos secundarios que no siempre se presentan en los pacientes, pero sí que es verdad que deberíamos ir teniendo cierta noción para no pues, alarmarnos en el momento en que algo de alguna manera se empiece a presentar. Inclusive, si llegamos a tener estos efectos, comunicárnoslos en consulta de cara a que podamos valorar si podemos ajustar la medicación. Entonces, 4 complicaciones importantes que todo trasplantado o pendiente de trasplantarse debe saber. Importante el rechazo, ya desglosaré un poquito más. Las infecciones, los tumores y las enfermedades cardiovasculares. Dentro de las estadísticas que surgen todos los años, siguen de la cabeza las complicaciones más importantes, que vienen siendo las infecciones en su mayoría y el cáncer. Sí, y siendo más importantes, inclusive que estas dos, las cardíacas, las enfermedades cardiovasculares. En cuanto al rechazo, simplemente saber, existen 2 tipos, el crónico, el agudo y el crónico, y dentro de ellos el celular y el humoral. Esto lo entenderemos quizás nosotros un poco más porque somos quienes luego hacemos conjuntamente con indicaciones de biopsia y con los compañeros de anatomía patológica definir cuál es el tratamiento más idóneo, pero que es importante que todo trasplantado tenga la noción de que posiblemente esto pueda ocurrir. En cuanto a las infecciones, pues bueno, es un problema de gran relevancia en todos los pacientes trasplantados renales por bien su condición de inmunosupresión, que los primeros síntomas son la fiebre o inclusive pueden no presentar fiebre por su misma condición de inmunosupresión, que siendo ellas las más frecuentes las infecciones del tracto urinario, las infecciones de orina, y que todos ellos realmente tienen mayor importancia o los vemos con mayor frecuencia en los primeros meses o primer año del post-trasplante.
Vale, aquí más o menos descriptivamente las causas infecciosas víricas, bacterianas, hongos y parásitos en los primeros 6 meses. Esto más que nada de aquellas que surgen en las infecciones intrahospitalarias en el posoperatorio inmediato del trasplante, que se pueden dar, en aquellas oportunistas por la condición de inmunosupresión, que es más intensiva en los primeros 6 meses o primer año del post-trasplante, y aquellas infecciones comunitarias que podríamos enfrentarnos ya estando en casita. Y en cuanto a las complicaciones oncológicas, los tumores, pues es bien sabido por estadística que la incidencia de neoplasias es mucho más frecuente en los pacientes trasplantados que en la población general, siendo las infecciones víricas, la exposición solar y el tratamiento inmunosupresor los que nos conlleva a tener esta predisposición, y siendo dentro de los tumores de piel, en este caso en la gran mayoría no melanomas, y las afectaciones linfoproliferativas son las más frecuentes en cuanto a las patologías oncológicas se refiere del trasplantado renal. Por eso es importante también en las consultas, o ustedes mismos, los mismos pacientes trasplantados, explorarse la piel, tocarse, hacer ecografías regladas, que todos de la mano del nefrólogo en la consulta pues serán precisamente indicadas. Con respecto a las enfermedades cardiovasculares archiconocidas en el trasplantado y el no trasplantado, yo creo que el hecho de que un paciente trasplantado se trasplante ya teniendo enfermedades tipo hipertensión, diabetes, tabaquismo, pues por supuesto, como buen paciente, pues condicionan a que el pronóstico pues sea un poco más difícil. Pero ya estando trasplantados, el hecho de la inmunosupresión, de infecciones, de anemia y de otros trastornos, pues nos pudiesen incluso acentuar estos problemas o estas enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo las prevenimos? Pues lo sabemos todos. La dieta mediterránea, el control de la presión arterial, no fumar, el cese del hábito tabáquico, no disminuir el cese del hábito tabáquico y pues cuidarnos, digamos, la alimentación. Entonces, yo creo que existe una fina línea o un fino equilibrio en el que siempre estamos nosotros nadando para lo que llamaríamos la inmunosupresión eficaz, que es esta que me mantiene en equilibrio, en evitar el rechazo, pero evitar también la aparición de las infecciones. Es decir, que cuando esta inmunosupresión flaquea o bien tanto a que se nos excede o se nos disminuye, posiblemente esta balanza pues, se empiece a alterar. Por eso, la visión en consulta es tan exhaustiva y tan consecuente para intentar mantener esta balanza en un fino equilibrio. Recordando también en cuanto a estadísticas, cuáles son los resultados de mortalidad. El trasplantarme me haría o me podría tener menos riesgo de morir que permanecer en diálisis, por ejemplo. Pues sí, las estadísticas así lo afirman, es decir, el trasplantarse tiene menos riesgo de mortalidad que permanecer en diálisis, llámese hemodiálisis o diálisis peritoneal, así como lo establecen estas 3 líneas, siendo la verde la mortalidad por trasplante. Aquí podríamos ver pues, también que por rangos etarios, por rangos de edad, pues también sigue siendo el trasplante, inclusive en mayores de 75 años, con menor mortalidad con respecto a la hemodiálisis y a la diálisis peritoneal. Y por último, yo creo que los mensajes más importantes de llevar a casa es que existe un aumento sostenido en el número de trasplantes, que ha habido un repunte después del COVID y hemos ido recuperando las cifras del trasplante en España, una adecuada evaluación, selección del donante y receptor puede contribuir a mejorar los resultados del trasplante en términos de supervivencia, que más de la mitad de los pacientes con enfermedad renal están trasplantados a día de hoy. El trasplante renal de vivo ha conseguido estabilizarse, pero debe ser favorecido debido a sus buenos resultados y evitando la lista de espera. Que la mortalidad de origen infeccioso y tumoral constituye la causa principal de la mortalidad en el trasplante renal. Que la mortalidad general es inferior en el trasplante renal frente a la diálisis en cualquiera de sus 2 modalidades y que el trasplante continúa siendo el tratamiento de elección de los enfermos con insuficiencia renal crónica terminal. Muchísimas gracias por su atención. Y yo creo que podríamos abrir un poco una mesa redonda, teniendo un poco el lujo de estar con 2 pacientes de consulta trasplantadas, para que nos expliquen un poco su experiencia de cara al trasplante.
Entonces, dentro de